Bueno, pues en esta mañana vamos a retomar, y damos gracias a Dios por ello, el capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, en el versículo 28, donde ya hemos estado analizando algo que allí se nos indica. Romanos 8, 28. En días anteriores, si recordáis, hemos hablado del gran privilegio que tienen los cristianos y solo los cristianos. El gran privilegio de que todas las cosas obran en sus vidas conjuntamente para bien. Eso lo hemos considerado ya en Romanos 8, 28. Y decíamos, cuando nos mantenemos firmes o cuando estamos débiles, eso es para nuestro bien. Cuando caemos y cuando no caemos es para nuestro bien. Cuando tenemos salud o enfermedad es para nuestro bien. Las tentaciones son para nuestro bien. Los pecados, bien entendidos, son para nuestro bien. Y todas las cosas normales de la vida que suceden a un cristiano son para su bien. Y decíamos, esto es así porque nos aprendemos a conocernos mejor a nosotros mismos, a conocer más a Dios y los atributos de Dios, a valorar mucho más la salvación, a confiar mucho más en Dios, a tener más seguridad en lo que Dios nos ha dicho. También, evidentemente, a servir más a Dios y estar más sujetos a su providencia. Así que todas las cosas, Romanos 8, 28, les ayudan a bien, obran en su conjunto para bien, aunque muchas veces el bien que procuramos nosotros no es el bien que Dios tiene en su mente. También lo dijimos. No hemos de perder de vista que para el cristiano el bien principal, ¿cuál es? Pues es Dios mismo. Conocer a Dios, tener comunión con Dios, servir a Dios y glorificar a Dios. Ese es el bien principal del cristiano. Para eso hemos sido llamados como cristianos, para servir a Dios, para conocer a Dios, para tener comunión con Dios, para glorificar a Dios. Y no podemos pensar que las cosas en nuestra vida van para otro bien, porque entonces nos podemos desengañar. Todas las cosas obran en la vida del cristiano para este bien. Todas están encaminadas a que el cristiano poco a poco conozca más a su Señor y sirva más a su Señor y ame más a su Señor. Ese es el bien principal. Así que no nos extrañe que algunas veces nosotros pensemos cualquier otra cosa y Dios no nos dé eso que pensamos o deseamos, porque eso no es bien para nosotros. Así que el gran privilegio de los cristianos. Ese es un aspecto que aparece en Romanos 8, 28. Pero dijimos el primer día que cogimos este versículo que había otros cuatro asuntos más en el versículo, de los cuales hoy nos vamos a detener en 2 y si el Señor lo permite, pues continuaremos en otro día. Así que vamos a leer Romanos 8, 28, vamos a refrescar un poco la memoria, vamos a ver esos asuntos que ahí están recogidos, vamos a pedir la bendición de Dios y luego comenzaremos con el comentario. Si os fijáis, la predicación está titulada Los cristianos saben y aman. Así que vamos a hablar de esos dos aspectos que también aparecen en el versículo 28. Dice ahí la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahora la explicación. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, explica por qué todo es para bien. ¿Por qué todo es para bien? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y todo obra para bien para que se cumpla eso, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó para que fueran así, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a darle las gracias y ahora comenzamos con el comentario. Oremos. Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permite reunirnos y acercarnos a tu palabra y acercarnos con ella a ti. Y una vez más te damos gracias porque esto es posible por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, Padre, pedimos el perdón de nuestros pecados para que este acercamiento nuestro de todos los presentes a ti sea limpio y sea de corazón.
Y una vez más, Padre, como hemos cantado, pedimos la ayuda, la guía y la fortaleza y todo lo que proviene de tu Santo Espíritu para que nuestras mentes y nuestros corazones estén atentos, para que tú puedas hablarnos y consolarnos y exhortarnos a los que somos tus hijos, y para que tú también en tu voluntad, Padre, puedas, si es que quieres, tocar los corazones de los que no te conocen y hacerlos pasar de muerte a vida. A ti nos encomendamos y pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra, para tu gloria y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a quedarnos con el sabemos y con los que aman a Dios. En primer lugar, los cristianos saben. Comienza el versículo 18 diciendo, y sabemos. Hay una y ahí, que enlaza con lo de antes. Otras versiones dicen, ahora bien, sabemos. ¿Qué está enlazando aquí el apóstol? Pues recuerdo lo que hemos dicho en los versículos antes. Antes nos ha dicho el apóstol, nosotros sabemos muy poco de la providencia de Dios, de los planes de Dios para con nosotros y de por qué permite cosas en nuestras vidas. No sabemos prácticamente nada. Y también nos ha dicho el apóstol que es tal nuestra ignorancia que no sabemos ni lo que pedir, ni sabemos cómo pedirlo. Ahora bien, aunque eso no lo sabemos, sabemos, a pesar de nuestra ignorancia, en muchas cosas que son, digamos, de cada día, no somos ignorantes. Los cristianos no deben ser ignorantes en cosas que son trascendentes. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol aquí. Debemos de saber, todo cristiano debe saber y debe interiorizar, si es cristiano, que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que sabemos. Otras cosas no las sabemos y están veladas para nosotros, pero sabemos esto, que todas las cosas ayudan a bien. Ahora bien, si dice el apóstol sabemos, uno porque sabe cosas, y decimos, porque las aprende, ¿no? Nadie nace enseñado, dice el refrán, ¿verdad? Luego aquí tenemos una lección, que aprender, ¿fácil o difícil? Digo, en un sentido fácil, porque todos la hemos leído 40 veces la palabra y decimos, lo sabemos. Pero en otro sentido muy difícil, porque no vivimos a la altura de lo que sabemos intelectualmente. Así que es una lección que necesitamos no solamente aprender intelectualmente, sino interiorizar. Y todo cristiano que ha experimentado ya algo de Dios, ¿por qué somos salvos si somos cristianos? Porque Dios ha hecho algo en nuestra vida, ¿verdad? Y si llevamos años con el Señor, ¿no hemos experimentado la fidelidad del Señor? ¿No hemos visto alguno de sus atributos obrando en nuestras vidas? Pues ciertas cosas sabemos, ¿no? Pues el cristiano está llamado a tener una certeza firme, no por conjeturas, no a medias, sino una certeza firme en que esto lo sabe. Juan dice en su primera carta, capítulo 5, que sabemos que hemos pasado de muerte a vida o que sabemos que tenemos vida eterna. Una y otra vez la Biblia nos habla de saber. Claro está que después nos pone cosas para comprobar si lo que sabemos es cierto o nos estamos engañando. Pero el cristiano debe saber esto. ¿En base a qué? ¿Cómo lo sabemos? Pues podemos decir varias cosas, os digo 4. En primer lugar, porque está en la palabra de Dios. Y el cristiano, todo cristiano, su vida, el fundamento de su vida, firme e inamovible y sin el cual lo pierde todo y nada sirve para nada, es la palabra de Dios. Si decimos que esto es la palabra de Dios, pues Dios ha dicho que debemos saber. Y Dios ha prometido muchas cosas con respecto a los cristianos y Dios incluso lo ha jurado, dice la carta a los Hebreos, para que los que sean herederos de la salvación tengan un fortísimo consuelo, es decir, para que lo sepan. Dios no solamente prometió, sino que Dios lo ha jurado, para que podamos tener como un ancla firme que penetra hasta dentro del velo. Dios no miente. Así que el propósito de Dios no puede alterarse. ¿Qué son las promesas de Dios que tenemos en la Biblia? Pues las promesas de Dios son la puesta por escrito de los propósitos eternos de Dios. Esas son las promesas, ¿verdad?
Y Dios, antes de la fundación del mundo, se propuso muchas cosas y tenía un plan para muchas cosas. Y de esas cosas, la que Él ha querido, nos la ha dejado por escrito. Así que las promesas no es más que el propósito de Dios. ¿Quién puede cambiar las promesas? Nadie. ¿Por qué? Porque nadie puede cambiar ni frustrar el propósito de Dios. Luego ahí tenemos argumento suficiente para decir, sabemos, no sé por qué estoy enfermo y no sé por qué he sufrido esto, ni sé por qué pasa lo otro, ni sé muchas cosas. Pero Dios ha prometido y ha jurado. Y eso para mí tiene que ser suficiente. En segundo lugar, sabemos a dónde podemos fijarnos también para saber. Y decimos, a la experiencia de los santos que tenemos recogida en la Escritura. Si la Escritura es la palabra de Dios y tenemos muchas historias de personas en la palabra de Dios, pues ahí tenemos que saber también, tenemos que aprender para que las cosas no nos cojan por extraño. ¿Y qué dicen los santos que aparecen en la Escritura? Pues en líneas generales todos dicen, cuando pasé por el horno de la aflicción, fue bueno para mí, porque terminé conociendo más a Dios. Eso dicen los santos de la Biblia. Luego nosotros, si somos santos y vamos andando por el camino que anduvieron otros antes que nosotros, pues también debemos de saber. Hay muchas citas en la guía del culto, pero vamos a buscar una en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 67. Salmos 119, versículo 67. Dice probablemente David, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Esto qué significa? ¿Quién lo humilló? Dios. Se enteró cuando estaba siendo humillado, no sabemos de qué modo, si por una enfermedad, un problema, se enteraba de que era Dios, probablemente no. Pero dice, pero antes de eso yo andaba descarriado, hacía lo que me parecía. Mas ahora, versículo 67, guardo tu palabra. Y como se dio cuenta de que Dios era el que lo había humillado y se dio cuenta que eso fue para su bien, sigue escribiendo, bueno eres tú y bienhechor. ¿Qué significa bienhechor? Bienhechor es que hace lo bueno. Es decir, el salmista dijo, yo sé ahora que tú eres bueno y que haces lo bueno, que has hecho lo bueno cuando me has humillado. Y un poco más adelante, en el versículo 71, vuelve a reconocer, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 75, conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Eres bueno, haces lo bueno, tus juicios que me han alcanzado y me han humillado son justos y yo reconozco que tú lo has hecho porque eres fiel para conmigo. Así que la experiencia fue buena, ¿verdad? Conoció más a Dios, conoció más acerca de la fidelidad de Dios. Aquí no tenemos a un hombre escribiendo un libro de teoría, ¿verdad? Tenemos a una persona hablando de su propia experiencia. Como David cuando estaba en la cárcel y escribe la carta a los filipenses y le dice a aquellos de Filipos, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado para el bien del Evangelio. Fue bueno que Pablo estuviera en la cárcel. Y el caso de Job, que todos conocemos, David en el Salmo dice, antes de haber sido humillado, yo andaba descarriado. ¿Y Job cómo andaba antes de haber sido humillado? Job, capítulo 1, versículo 1. Era un hombre perfecto, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. No andaba descarriado. ¿Pero cuál fue su experiencia? La misma que la del salmista. Al final del libro dice Job, ahora te veo. Antes de oídas, pero ahora mis ojos te ven y me aborrezco, tan bueno como era, y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que el cristiano dice eso. El incrédulo no mira el objetivo final. El incrédulo quiere que todo esté bien y andar por el camino ancho. Pero el creyente debe mirar el objetivo final, que acabo de repetir, es
la comunión con Dios, el conocimiento de Dios, el servicio a Dios, la gloria de Dios. Y cuando se mira ese objetivo final, el cristiano debe saber que todo es para bien. Y a esto se podría añadir la experiencia del mismo David. ¿Cuántos años se llevó David antes de subir al trono sufriendo? La experiencia de José en Egipto, la experiencia de Jacob, los que aparecen en la Escritura. Y se podían añadir la experiencia de muchos santos a lo largo de la historia, que todos cuentan lo mismo. Algunos murieron como mártires, otros les sucedieron otras cosas. Ahí tenemos el capítulo 11 de Hebreos, de lo que pasaron algunos. Y lo que decían, y lo que está recogido en toda la literatura cristiana es eso. Que les fue para bien porque conocieron a Dios mejor tras la prueba que lo conocían antes. En tercer lugar, hemos de saber que todo es para bien, porque los cristianos creemos que todo y todos están supeditados a la soberanía de Dios. ¿No creemos eso? Que todo y todos son para nosotros lo que Dios quiere que sean. Todas las personas llegarán, los diablos llegarán, las cosas llegarán a nosotros hasta donde Dios quiera que lleguen. Y eso lo sabemos los cristianos. Pues si sabemos eso, tendremos que pensar que eso es así también cuando estemos en algún problema. Todo está bajo la voluntad de Dios. ¿Nos creemos eso? Pues os hago una pregunta. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo? ¿No parece que no está todo bajo la voluntad de Dios? ¿O está o no está? Decimos, está, porque aún el mal está bajo la voluntad de Dios. Como dice Job, Dios es el que le dice a las olas del mar, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Ahora hay muchas voluntades, pero todas están bajo la voluntad de Dios. Llegará el día en que la voluntad de Dios sea la única, porque todas las personas estarán sirviendo a Dios y querrán hacer la voluntad de Dios. Hoy hay muchas voluntades en juego, pero en última instancia hemos de pensar que es la voluntad de Dios la que se está haciendo. El consejo de Dios, dice un salmo, permanecerá para siempre. Nadie puede frustrar los propósitos de Dios y Él puede frustrar los propósitos de quien quiera y cuando quiera. Y en cuarto lugar, debemos también tener seguridad y saber esto porque Dios dice en su palabra, y vuelvo a esto, a la importancia de su palabra, que Él tiene un cuidado especial por su pueblo y lo dice por activa y por pasiva. Luego, si Dios ha dicho que tiene un cuidado especial por mí, yo tendré que interiorizar eso. Por decirlo de una forma más clara, es como si Dios nos hubiera tenido en su vientre, somos el hijo de su vientre desde antes de la fundación del mundo, hasta que nos dio a luz. Y el Señor dice, pues, ¿una madre no querrá al hijo de su vientre? Pues yo, más. ¿Se caerá un pelo de tu cabeza sin que yo dé permiso? Pues no. El que te toca, toca a la niña de mi ojo. Te guardo como a la niña de mi ojo. No te va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana y que tú no puedas soportar, porque fiel es Dios que te dará junto con la tentación la salida. Fiel es Dios para que no te hundas, para que no te pierdas. Y ese es el Dios que aparece en la Escritura. Salmo 91, Mateo capítulo 6. El que habita al abrigo del Altísimo, y el Señor dice, vendrá una plaga, pero a ti no te tocará. Caerán 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Mateo capítulo 6, no te afanes por el día de mañana, que yo sé que a ti te hacen faltas cosas. Pero ahí tienes los lirios del campo y ahí tienen los pájaros. Así que el cristiano sabe que todo es para bien. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿y yo lo sé? Esa es la pregunta fundamental. ¿Lo sabemos? ¿Tengo seguridad en cuanto a estas cosas que son definitivas, aunque no tenga seguridad de las cosas de cada día porque no sé qué es lo que hay detrás de ellas? Esto es fundamental que nos lo preguntemos. ¿Lo sé o no lo sé? Y si lo sé y no vivo de acuerdo a lo que sé, tendré que pedirle al Señor que su Santo Espíritu me fortalezca y me ayude a vivir de acuerdo a lo que digo que sé. Los cristianos saben. No sabemos la providencia, no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir. Ahora bien, sabemos y tenemos razones para saberlo, aunque no conozcamos todas las cosas.
Yo sé que de vez en cuando vendrá Satanás y el mundo y nuestra carne y nos dirá, esto también es para tu bien, ¿verdad? Esto que me está pasando también es para mi bien. ¿Cómo hemos de responder los cristianos? Pues si es a Satanás o a una persona, mira, no entiendo todo, no lo entiendo. Pero, aunque no pueda explicarlo, tengo esta certeza absoluta, que esto es para mi bien. Y punto. ¿Y cuál es mi bien? Conocer más a Dios, más comunión con Dios, más servicio a Dios, más gloria a Dios. Esto estoy seguro. De lo demás no me preguntes por qué. Así que aunque perdamos batallas, que perdemos más de una, nuestro capitán, dice la carta a los Hebreos, ha ganado la guerra, va delante de nosotros, y eso es para nuestro bien. Primera cosa, los cristianos saben. Ahora bien, si volvemos a Romanos, hay una limitación, ¿verdad? Pues dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Podría traducirse, para que nos enteremos un poco mejor de lo que está diciendo Pablo, a los amantes de Dios. Nos suena esa palabra quizá un poco más, ¿verdad? Porque cuando decimos amantes ya se nos vienen a la mente ciertas cosas. Pues a los amantes de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque es Dios el que está haciendo concurrir todas las cosas para ellos. A veces se puede llegar a la conclusión contraria, ¿verdad? A veces puede parecer que Dios favorece a los impíos en vez de a los suyos. A veces puede parecer que el universo está descontrolado y que Dios no hace nada. Ahí tenemos el Salmo 73, ¿nos acordamos? Yo os invito a que lo leáis en casa. Comienza el salmista diciendo, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos. Fue tentado, fue zamarreado, se tambaleó y decía, bueno, ¿de qué me sirve a mí servir a Dios? Si esta gente que no cree en Dios viven estupendamente, sus hijos hacen esto, ellos tienen bendiciones de todo tipo, ¿para qué me sirve a mí? A veces parece eso. Si leéis el Salmo 73 veréis después lo que concluyó el salmista. Así que a los que aman a Dios. Ahora bien, del amor a Dios y de amar a Dios se pueden decir muchísimas cosas. Así que tendré que resumir. Pero si antes acabo de decir que una pregunta fundamental que tenemos que hacernos todos es si sabemos estas cosas, que a los que aman a Dios todo es para bien, otra pregunta todavía más fundamental es que nos hagamos cada uno la pregunta de decir, ¿y yo amo a Dios? Eso es fundamental, porque sabemos que los que aman a Dios, esa es la limitación, a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Así que si yo no entro en esa categoría, pues en mal situación estoy, ¿verdad? La Biblia, ¿cuántas clases de gente distingue? Que yo sepa, 2. Me lo decía antes una persona al entrar. La Biblia no distingue rico, pobre, alto, bajo. La Biblia distingue los que aman a Dios y las otras, ¿quiénes son? Los que no aman a Dios. Ya no hay más. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y los que no aman a Dios, ¿qué? Dice la Biblia, están bajo la ira de Dios. Ya no hay más. Los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y decimos, bendito sea Dios por eso. Porque es así y además me da la tranquilidad y la confianza. Pero hay otro gran grupo que son los que no aman a Dios. Y eso dice la Biblia que están bajo su ira. Así que ¿amo yo a Dios o no amo yo a Dios? Y como se pueden decir tantas cosas, voy a decir 3 resumidamente en esta mañana. En primer lugar, hablo del deber de amar a Dios. Del deber de amar a Dios, de la obligación de amar a Dios que tiene todo el mundo y mucho más los que nos llamamos cristianos. En general, el que ama a una persona hace la voluntad de esa persona. Así muestra que la ama, ¿no? ¿Se os han encendido las antenas? Lo repito. Como yo sigo hablando, ¿verdad? Muchas veces decimos sí, y se me pierden las cosas que va diciendo Emilio. He dicho, el que ama a alguien hace la voluntad de ese alguien. ¿Es eso cierto? Hay que poner un límite. El que ama a alguien hace la voluntad de ese alguien si ese alguien es bueno y su voluntad es buena.
Por ejemplo, amamos a nuestros niños pequeños, a nuestros bebés, a nuestros nietos y decimos sí. Los niños son buenos hasta donde podemos entender, ¿verdad? Aunque sabemos que están depravados, todavía no han desarrollado la maldad, podemos decir son buenos. Pero su voluntad muchas veces no es buena. Y porque lo amamos, a pesar de ser buenos, no hacemos su voluntad. Así que no siempre es hacer la voluntad de la persona a la que amamos. También hay personas que están en grandes vicios, depravadas, con pecados ostentosos, que son personas a las cuales también amamos y que parece que su voluntad es buena, pero como esa persona no es buena y podemos intuir que sus objetivos detrás de esa voluntad son malos, voy a hacer esto, ¿para qué? Esto, pero tú en el fondo estás pensando otra cosa. Pues entonces tampoco hacemos su voluntad porque en este caso la persona no es buena. Pero con respecto a Dios, acabo de leer, hay un salmo que dice, tú eres bueno y bienhechor. Así que tú eres bueno y tú haces lo bueno. Y la voluntad de Dios, dice carta a los romanos, es buena, agradable y perfecta. Así que Dios debe ser amado por lo que es y por lo que hace. Debe ser amado por sus atributos gloriosos, por sus perfecciones y por su bondad. Y el canto que más se repite en el libro de los Salmos es alabad a Dios, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo es la ley de Dios? Romanos capítulo 7. Justa, buena, ¿verdad? Santa. ¿Cómo son los demás mandamientos de Dios? No son gravosos, son buenos. Su ley en general es buena, Él es bueno, su naturaleza es buena. Todo eso debería llevar a amar a las personas a Él. ¿Qué quiere hacer Dios con las personas? Hacerlas semejantes a Él, lo hemos leído, semejantes a su Hijo. ¿Y eso es bueno? Es bueno, ¿no? No es malo, ¿no? Así que Dios es tremendamente bueno y hace todo lo que es bueno. Dios quiere darnos sus perfecciones comunicables, no ser infinito y omnipotente, eso no podemos ser. Pero su santidad, su fidelidad, su justicia, eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. ¿Y eso cómo es? Bueno. Y en cuanto a los demás beneficios suyos, todos son buenos. Hay un salmo, acompañadme, Salmo 116, versículo 1 y 2. Dice, amo a Dios porque ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Estoy hablando de lo bueno que hace Dios. Esta es otra cosa buena que hace Dios, que nos oye y, por así decirlo, se inclina para escuchar lo que nosotros hablamos. Dios nos ha creado, eso es bueno. Si somos cristianos, Dios nos ha redimido, eso es bueno. Si somos sus hijos, estamos bajo su providencia, eso es bueno. Dios nos ha prometido recompensas, eso es bueno. Entonces, ¿cómo es que el cristiano no se va a esforzar en amarlo? ¿No muestra un corazón muy endurecido el que no considera que Dios es digno de ser amado? Hay otro salmo que dice el salmista, ¿qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? ¿Nos acordamos de eso? Has librado mi alma de la muerte, mis pies de la corrupción. ¿Qué pagaré a Dios? El que verdaderamente ama a Dios tiene un deseo por Dios, tiene un anhelo de ser como Dios, se deleita en Dios, se goza en Dios, más que, dice otro salmo, aquellos cuando están llenos sus graneros o tienen mosto, ¿verdad? Diste alegría a mi corazón mucho más que a ellos con su mosto o con su granero. Esos son los que aman a Dios, los que tienen consuelo en Dios, gran satisfacción en Dios. Así que, en primer lugar, los que aman a Dios son los que saben que tienen una obligación de amar a Dios. Esos son los que aman a Dios. Porque si pierdo de vista que tengo esa obligación, por ser Dios como es y por hacer lo que hace y por lo que ha hecho ya en mi vida, tengo la obligación de amarlo. Pero ahora doy un paso más y digo, ¿y cómo lo amamos? ¿Cómo tiene que ser nuestro amor a Dios? Digo también rápidamente algunas cosas. Está claro que el que ama a Dios no tiene que tener un amor nada más teórico
o nocional o intelectual, sino un amor práctico. Hay personas, las conocemos, que dicen que aman mucho a sus maridos, a sus mujeres, y de una forma o de otra la están maltratando o maltratando constantemente. Te amo mucho. Yo quiero mucho a mi mujer, lo que pasa es que de vez en cuando pues actúo así. Tú amas verdaderamente, sí, amo mucho. Como hay un refrán por ahí que dice, te quiero perrito, pero pan poquito, ¿verdad? Pues igual. ¿Cómo tiene que ser el amor a Dios? Pues el amor a Dios, dice la Biblia una y otra vez, se manifiesta en la obediencia. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Luego, en primer lugar, el que dice que ama a Dios tiene que obedecer a Dios y tiene que hacerlo, pues como la palabra dice, no solamente con su cabeza. Obedecer la palabra significa dolerme en mi corazón cada vez que quebranto los mandamientos de Dios. Dolerme en mi corazón cada vez que con mi conducta deshonro a Dios. Eso significa que estoy amando a Dios. Así que, en primer lugar, un amor práctico. En segundo lugar, evidentemente tiene que ser un amor constante. No una punzada de celo de vez en cuando, que hoy me vuelvo loco y mañana ya no me acuerdo de nada. Tiene que ser una impresión profunda en el corazón que nos dispone, repito, a hacer su voluntad y a buscar su gloria. Es tener la mente y el corazón más en Dios y en el cielo que en las cosas de la tierra. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, que a Dios no le vale que tú digas hoy o esta semana te voy a amar mucho y el mes que viene o la semana que viene, que voy a estar muy ocupado, te voy a amar menos. Dios no va a permitir ningún rival, ningún competidor en su alma, en nuestra alma, perdón. Antes he citado el Salmo 73. Aquel escritor que empezó diciendo, casi te deslizaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos, terminó diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Conoció más a Dios y expresó lo que tenía en su corazón. Tercero, los que aman a Dios no pueden tener un amor frío ni obedecerlo con renuencia o a la fuerza u obligado o cualquier otra cosa, porque eso no es amar a Dios. Hay que amar a Dios, el que lo ama, con el mayor afecto y el mayor interés. Que yo sepa, hay un mandamiento que dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero hay otro que está por encima que dice que amemos a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la fuerza, toda la mente. Es decir, se amontonan palabras para decirnos que amar a Dios no es poca cosa, sino es que tenemos que hacerlo todo. ¿Por qué? Porque Dios no va a aceptar nada de nosotros si no le damos toda nuestra alma, todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Lo que hemos leído en Apocalipsis. Que nadie crea ni se engañe que haciendo 3 cosas para Dios ya es suficiente si primero no le ha dado su corazón a Dios. Es que eso es lo primero, dame, hijo mío, tu corazón. Es que tenemos que ver el cristianismo así, hermanos. Si no le damos nuestro corazón, si no nos entregamos al Señor, lo demás no sirve para nada. El Señor no quiere nada del otro. Y no podemos darle medio corazón, porque no podemos servir a Dios y la riqueza o tener un pie en el mundo, porque lo que hay en el mundo es enemistad contra Dios, un pie en el mundo y otro en la barca de la salvación. No puede ser eso. Es lo que Dios dice. Así que no puede ser un amor frío. Dios no nos da esa posibilidad. Por eso digo que tenemos que preguntarnos todos si yo amo o no amo a Dios. Podríamos decir que hay 3 seres, 3 objetos que merecen ser amados. Dios, el prójimo y nosotros mismos. Hay por ahí una filosofía e incluso teología que dice que hasta que no aprendamos a amarnos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo ni a Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Pues acabo de recordar, hay un mandamiento primero de amar a Dios con todo el corazón.
Hay un mandamiento segundo de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no hay ningún mandamiento en la Biblia que te diga que te ames a ti mismo. Al contrario, hay muchos mandamientos que dicen que debes de aborrecer tu propia carne y dejar tus impulsos carnales y sacrificarte a ti mismo para que tengas más posibilidad de amar al prójimo y de amar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No te puedo yo decir otra cosa, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice que la gracia de Dios nos ha enseñado, Dios, cuando llama al cristiano con su gracia, lo ha enseñado a vivir sobriamente, justamente y piadosamente. ¿Qué significa piadosamente? La gracia nos enseña a vivir piadosamente, tiene que ver con Dios. Vivir piadosamente significa amar a Dios con todo el corazón, el alma, la fuerza y la mente. Eso significa. Vivir justamente, ¿qué significa? Amar al prójimo como a ti mismo. Y vivir sobriamente, ¿qué significa para el cristiano? Pues significa, está claro, estar fuera de todos los placeres ilícitos, apartados de toda apariencia de mal. Pero vivir sobriamente significa también dejar muchas cosas que son lícitas y que no convienen y que pueden y nos hacen esclavos, hacen esclavas nuestras almas. Y esas cosas que pueden ser lícitas son tan sencillas como la comida o la bebida o el vestido que utilizo o cualquier cosa. Estamos llamados los cristianos a vivir sobriamente para que podamos vivir justamente y piadosamente. Y el que ama a Dios intenta vivir así. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nos convertimos, nuestros corazones están llenos ¿de qué? ¿De Dios, del prójimo o de nosotros mismos? ¿De quién está lleno el corazón? De mí mismo. Y me cuesta tanto dejar de amarme a mí mismo que tengo poco hueco en el corazón para amar al prójimo y para amar a Dios. Y el Señor nos dice, pues si quieres amarte a ti mismo, empieza a dejar hueco, hombre. Empieza a echar fuera todo esto que no conviene para que puedas cumplir los dos grandes mandamientos. Así que tiene que ser práctico, constante y no frío. En cuarto lugar, los que aman a Dios tienen que amarlo de forma voluntaria, ¿no? De forma voluntaria. Normalmente amamos a aquellos que son bondadosos para con nosotros, ¿no? ¿No? Si una persona me ha hecho muchos bienes, muchos beneficios, sin incluso yo pedírselo, y me ha hecho cosas buenas conmigo, pues yo lo amo o intento corresponder de alguna forma cuanto ha hecho Dios por ti. ¿Cómo de bueno es Dios para contigo? Así que tiene que ser un amor voluntario, no limitado ni por nada ni por nadie. Ahora vemos por espejo, oscuramente, y amamos también oscuramente. Pero una cosa es nuestra debilidad y otra cosa es que no queramos hacerlo, que no nos esforcemos en esto que estoy diciendo. Son dos cosas distintas, ¿verdad? En quinto lugar, y esto sale o ya está saliendo en lo que he hablado antes, los que aman a Dios tienen este objetivo supremo. Dice, a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. ¿Y cuál es el objetivo máximo en tu vida? Pues si el objetivo máximo no es amar a Dios y glorificar a Dios, tú no amas a Dios. Los que lo aman tienen ese objetivo supremo. Os lo pongo con un ejemplo. Cuando estamos enfermos, vamos al médico. ¿Cuál es el objetivo? Ponernos buenos. ¿Y qué hacemos? Usar los medios que el médico nos dice, ¿no? Si es un buen médico, usamos los medios, alcanzamos el objetivo. ¿Alguien teme de ponerse demasiado bueno? Creo que no, ¿no? Nadie le dice al médico, ponme 3/4 bueno. Yo lo que quiero es estar bueno completamente, ¿no? Ese es el objetivo. Pues miremos lo mismo con Dios. ¿Cuál es el objetivo? Ser semejantes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los medios? La oración, la lectura de la palabra, la asistencia a los cultos, la comunión con los hermanos. Esos son los medios, ¿no? Pues entonces el que ama a Dios y dice que tiene este objetivo
de amar a Dios y glorificar a Dios con su vida, no puede ser renuente con los medios, porque entonces en realidad está diciendo que no ama a Dios. Es que no, es una forma de engañarse uno. Es como si voy al médico y el médico me dice, mira, tienes un cáncer, pero tómate esto que se te quite. Y digo, yo no. Entonces tu objetivo no es que se te quite el cáncer, ¿no? Así que el que ama a Dios lo tiene por objetivo fundamental. E igual que el que quiere cualquier cosa utiliza los medios, pues el cristiano usa los medios para conseguir ese objetivo fundamental. En sexto lugar, creo que los que aman a Dios, eso lo dice la Escritura, tienen que amarlo porque ya han conocido el amor de Dios hacia ellos. Hemos sido creados a su imagen, hemos sido hechos señores de la creación, tenemos facultades extraordinarias, hemos sido redimidos cuando éramos enemigos, así me amó Dios, mandó a su Hijo, Romanos capítulo 8, en semejanza de carne de pecado. El que era Dios se humilló en semejanza de carne, pero el que era santo se humilló más en semejanza de carne de pecado. Ya Dios me amó bastante y Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es que no hay otra posibilidad. Le amamos, no dice le amaremos o a ver si lo amamos, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. O lo digo de otra manera. ¿Cómo es el fuego del amor de Dios hacia nosotros? Es una pequeña llamita, un chispazo, es grande, podemos decir, ¿no? Que yo sepa, cada vez que un fuego se acerca a algo que arde, cuanto más grande es el fuego, ¿qué pasa con lo que arde? Pues que también se prende fuego y arde, ¿no? Es imposible entonces que un cristiano que dice que ha conocido el amor de Dios no ame a Dios, porque es lo mismo que decir estoy junto a un gran fuego que no es capaz de hacerme arder a mí. Así que el que ama a Dios lo ama sin frialdad y lo ama voluntariamente y lo ama porque ya ha sido amado. Y en último lugar, no haría falta decirlo, pues el amor a Dios tiene que estar por encima del amor a todas las cosas. A todas las cosas, a todas las cosas. A todas las personas, a todas las personas. ¿Por qué? Porque si hay algo que ponemos por encima del amor a Dios es que no amamos a Dios. Así que me pregunto, ¿amo yo a Dios? Hay algunos que tienen mucho más amor y lealtad a su familia que a Dios. Por desgracia sucede en muchos creyentes. No acaban de crecer y como antes de ser creyentes su familia era lo más grande del mundo, pues sigue siendo lo más grande del mundo. Y lo más grande del mundo no es tu familia, hermano. Lo más grande del mundo es Dios. Y Dios tiene que estar por encima de tu madre, de tu padre, de tu hijo, de tu hija. Tienes que tener cosas con tu familia, pero no puedes quebrantar tu lealtad a Dios por una persona más cercana. ¿Vale? Los que aman a Dios, porque deben amarlo y porque tienen que amarlo con un amor práctico, constante, no frío, voluntario, con el objetivo principal, porque han conocido su amor y con un amor superlativo. Pero digo una cosa más. Volvemos a Romanos 8, 28. Leo a mi manera el versículo y dice, y sabemos que a los que creen en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Dice eso? ¿Por qué no ha dicho eso? ¿No sería más fácil decir, los que creen en Dios, a los que creen en Dios, todo le ayuda a bien? No dice a los que creen en Dios, ni a los que creen en cualquier imagen, virgen, santo o lo que sea, ni siquiera a los que creen en el Señor Jesucristo. No está hablando de creer, está hablando de amar, a los que aman a Dios. Así que nadie se engañe diciendo, yo creo en Dios. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. No dice que el privilegio lo tienen los que dicen que creen en Dios, que lo decimos todos los presentes probablemente. El privilegio lo tienen los que aman a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no dice los que tienen fe en Dios, los que creen en Dios? No hace falta decirlo, pero yo creo que el apóstol aquí quiere que nadie se lleve a engaño. Como lleva todo el capítulo hablando de la seguridad de la salvación, pues el apóstol quiere que la seguridad sea firme. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y uno dice, yo estoy en Cristo Jesús porque creo. Los que son del Espíritu no andan conforme a la carne. Yo no ando conforme a la carne. El que tiene el Espíritu de Cristo, ese es hijo de Dios. Yo tengo el Espíritu de Cristo. Y el apóstol creo que como buen maestro, para que nadie se engañe, como todo el mundo está diciendo que sí, que sí, que sí, pues dice a los que aman a Dios, no a los que creen en Dios. No importa lo que creas, ni los sentimientos a lo que creas, ni las lágrimas que derrames con lo que creas, ni las obras que hagas con lo que creas, si no amas verdaderamente a Dios. La fe verdadera, dice en la carta a los Gálatas, obra por el amor. Da igual decir a los que tienen fe, a los que creen a Dios, que a los que aman a Dios. Da igual. Pero como la fe se puede malinterpretar, hay mucha gente que dice que tienen fe y no tienen fe, porque la fe verdadera obra por el amor para que no se malinterprete a los que aman a Dios. ¿Por qué esto de que aman? Pues porque el apóstol está hablando de amar desde principio a fin. ¿A quién está hablando y a quién está dirigiendo esta carta? Y decimos, a los hijos de Dios. ¿No es cierto? Y los hijos deben amar a su padre. No hace falta que diga a los que creen. Se entiende que deben amar a sus padres. Y está hablando a personas que están ya en la dispensación del Evangelio, a nosotros, que ya hemos conocido mucho más el amor de Dios en el Señor Jesucristo. El amor de nuevo. Y está hablando a personas que dicen que tienen fe. ¿Y por qué tenemos fe? Porque Dios nos ha amado. Una y otra vez volvemos a lo mismo. Porque Dios nos ha elegido y tiene un propósito con nosotros. Y si seguimos vivos y seguimos adelante, ¿por qué es? Porque Dios nos ama y nos preserva. Todo verdadero creyente no diría con el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Decimos, ¿quién soy yo? A Dios, para que tengas de mí memoria. ¿Quién soy yo para que de mí te acuerdes? Y todo lo que hay en mi vida que procede de Dios, todo me habla del amor de Dios. Y Pablo dice, pues, el amor de Dios, si verdaderamente te ha llegado, como dice Romanos 5:5, si ha sido derramado en tu corazón, ese amor se ve. Y tendrás que decir con Pablo, el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron, para que el que vive no viva para sí, sino para aquel que vivió y resucitó por ellos, aquel que murió y resucitó por ellos. Todo en la vida del cristiano habla de amor. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo no amaremos a Dios? Las aflicciones en el cristiano, ¿qué son? Una muestra de su amor. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, en mí, un cada vez mayor y excelente peso de gloria. Es decir, las aflicciones, muestra de amor. Los mandamientos, muestra de amor. Los caminos y los juicios del Señor, muestra de amor. Dice Isaías, capítulo 26, versículo 8. En el camino de tus juicios hemos esperado. Qué cosa, ¿verdad? No dice en el camino de tu misericordia. En el camino de tus juicios, cuando estoy siendo castigado, hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Las tentaciones que llegan a nuestra vida, ¿qué son? En última instancia, muestras de su amor. ¿Qué dice Santiago? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Nos acordamos? ¿A quiénes? A los que le aman, igual que aquí en Romanos. La tentación y la prueba viene de Dios. Cuando tú la hayas resistido, dice bienaventurado, porque tendrás la corona de vida que Dios ha prometido, de nuevo, a los que le aman. A los que aman a Dios todas las cosas le son para bien. A los que le aman está prometida la corona de justicia. En las aflicciones se conocen mejor dos cosas. He dicho que el objetivo principal nuestro es conocer a Dios, la comunión con Dios, ¿verdad? Primera cosa que se conoce más, en este caso persona, a Dios. Conocemos más hasta dónde nos deja, hasta dónde nos sostiene, conocemos más a Dios, conocemos más el amor de Dios hacia nosotros. Pero hay otra cosa que conozcamos más también,
el amor nuestro hacia Dios. En las aflicciones conocemos más las dos cosas. Así que las aflicciones son buenas, porque si estamos consagrados a Dios, como he dicho antes, primero tenemos que entregarnos al Señor y después a la obra y a los demás. Si estamos consagrados al Señor, todas las cosas en nuestra vida son santificadas para nosotros, que es lo mismo que decir, todas son para nuestro bien. Lo repito, hermanos, esto es lo que sabemos, que si yo estoy dedicado al Señor, consagrado al Señor, he dado mi corazón al Señor, todo lo que suceda es santidad para mí. Pero si no es así, incluso las mejores bendiciones que vienen a mi vida son malas para mí, porque me puedo perder con el dinero, me puedo perder con la salud, puedo caer en problemas por 20.000 cosas que el incrédulo considera buenas, pero que en realidad son malas para él. Es fundamental el amor. ¿Qué dice 1 Corintios 13? ¿Cómo comienza el apóstol Pablo hablando? Lo sabemos casi de memoria, ¿verdad? Si doy todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Esto es lo de Apocalipsis, ¿verdad? Has hecho muchas obras, has hecho muchas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si soy quemado y tengo todo lo que sea y no tengo amor, nada soy. Así que los que aman a Dios, y esto se repite en la Escritura una y otra vez. Veamos una última cita, Efesios capítulo 6, versículo 24. Efesios 6, 24. Pide el apóstol que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros. Está bien que pida eso, ¿no? Efesios 6, 24. La gracia sea, ¿con quiénes? Con todos los que dicen que creen, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. He dicho antes, no el amor de un día, ni de una semana, ni de... La gracia sea y será, porque en el original no hay verbo, dice nada más la gracia con todo, así que puede entenderse que ya ha sido, que sea, que está siendo y que será. Pero a los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable, amén. Es decir, a los que aman no con palabras, sino de hecho y en verdad. Esa es la gracia. Y cuando el cristiano ama, pues es la señal más segura para él y para otros que es cristiano. He escuchado a no pocos que se llaman cristianos que dicen, bueno, ¿quién estará con el Señor? ¿Quién sabe? Yo estaré, yo no estaré, ¿quién sabe? ¿Por qué hablan así? Porque aman poco. Poco al prójimo y poco a Dios y mucho a sí mismos. La mayor seguridad que podemos tener es cuando verdaderamente vemos que hemos entregado nuestro corazón a Dios y estamos andando en el camino de amar a Dios. Así que el cristiano no solamente cree, sino que ama. Y cuando ama es seguro para él o para ella y es seguro también para los demás, porque los demás ven cómo ama. Bueno, termino con dos consideraciones a modo de aplicación. En primer lugar, repito, no tienen este gran privilegio de que todas las cosas les ayudan a bien, no lo tienen aquellos que no aman sinceramente a Dios y por encima de todo. Esa es la primera conclusión, ¿verdad? No tienen este gran privilegio los que no aman a Dios sinceramente y por encima de todo. Ahora bien, esto no quiere decir que ninguno amemos a Dios como debemos ni como deseamos. Son dos cosas distintas, ¿eh? Seguramente todo cristiano, si el Señor viniera y nos hiciera la pregunta que le hizo a Pedro, Juan capítulo 22. Pedro, ¿me amas? Seguramente todo cristiano dirá con pesar en su corazón, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo y sabes que te amo. Pero sabes también lo poco que amo. Pero digo que esto es una cosa, nuestra debilidad,
Y otra cosa es la falta de deseo y todo lo que estaba hablando antes del amor a Dios. Así que nadie se lleve a engaño, hermanos, repito. A Dios no se le puede dar nada si no le damos ante nuestro corazón. No empieces la casa por el tejado diciendo a partir de ahora voy a dar una pequeña ofrenda que antes no la daba. A partir de ahora voy a llamar por teléfono a fulanito que nunca lo llamaba. A partir de ahora voy a hacer... No empieces así, porque Dios no quiere que empieces así. Y si ves que no amas a Dios, si ves que no buscas la gloria de Dios, si ves que no le has dado tu corazón, pues lo que tienes que hacer es ponerte de rodillas delante del Señor, arrepentirte por eso, porque es lo que pide, decirle que su Espíritu te ayude a que eso sea una realidad en tu vida. Sufrir por causa del Señor tiene que ser un gozo para nosotros. Negarnos a nosotros mismos tiene que ser una felicidad para nosotros. Perder cualquier cosa o persona por el Señor tiene que ser bueno para nosotros, me da igual. Honra, éxito, dinero, persona o lo que sea. Cualquiera que sea más querido o cualquier cosa para nosotros que Dios, me dice que no amo a Dios. Pilato, ¿qué quiso? Congraciarse con los judíos. No quería problemas. Los gadarenos, ¿qué quisieron? Los cerdos más que al Señor. Pues el Señor dice que eso no puede ser así en alguien que lo ama. Y no simplemente bastan con hacer una resolución. Puede que después de escuchar estas cosas alguien diga, bueno, pues desde aquí en adelante me propongo hacer esto. Está bien. Pero una propuesta que luego no se lleva a la práctica evidentemente no sirve para nada, ¿verdad? Es como la semilla que se llevó los pájaros. Así que los que decimos que amamos a Dios, debemos acercarnos en arrepentimiento a Dios para que lo amemos más, para que cada vez sea más realidad en nuestros corazones que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y aquellos que se dan cuenta de que no están amando a Dios porque no les ha entregado su vida y su corazón, pues también deben de acercarse a Dios en arrepentimiento y pedir perdón por ese pecado y pedir que Dios le dé un corazón nuevo. Y en cuanto a los cristianos, ¿qué voy a decir que ya no haya dicho? Dios, dice la Escritura repetidamente, que es amor. Dios es amor. Es la fuente del amor. Todo su amor es para nosotros, es para nuestro bien. Sus atributos son porque nos ama. Meditar en ellos será para nuestro bien. Su dominio soberano es porque nos ama. Su providencia es porque nos ama. Su santidad porque nos ama. Sus leyes porque nos ama. Y todas las cosas son porque nos ama, porque todas las cosas son para nuestro bien. Pues debemos de pensar en eso, porque cuando pensamos en eso, ya nosotros amaremos también más a Dios. Dice Santiago de nuevo en su carta, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a quiénes? A los que le aman? Una y otra vez aparece lo mismo. La herencia no es para los que saben mucho, para los eruditos, ni la herencia es para los que hacen muchas buenas obras. La herencia es para los que le aman. No son para los que dicen que creen, sino para los que le aman. Y los que le aman intentan, como dice el apóstol Pedro, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Termino a modo de oración con las palabras de un himno que cantaremos dentro de un momento. Dice así: gran maravilla es que Jesús, el Hijo eterno del gran Dios, muriese en la afrentosa cruz por un impío como yo. Y sigue diciendo, me causa asombro ver su amor, tan amplio, cariñoso y fiel, pero aún me asombra más que yo le tenga amor tan pobre a él. Esto es común. Pero el que verdaderamente le causa asombro tener ese amor tan pobre, dice al Señor, pero Señor, te quiero amar, inflama tú mi corazón, yo seguiré usando los medios que tú has dicho, pero inflama tú mi corazón porque mi esfuerzo no es suficiente y te amaré yo más y más hasta gozar en tu mansión. Pues que el Señor bendiga su palabra
en todos nosotros, hermanos, y nos haga ver la realidad de estas cosas, dónde estamos cada uno y lo que hemos de hacer cada uno para que no sea su acusación: tengo contra ti que has dejado tu primer amor.